decía que Shakespeare tenía un itinerario propio que pasaba a partir de Bandello por Pierre Westhuot en sus histoires tragiques, en sus histoires tragiques, sus historias trágicas de 1559. Esto es un sintagma que se convirtió en habitual y casi estereotipado, casi lenguaje común en la literatura inglesa, las historias trágicas, a partir de estas historias trágicas de 1559, y refundido por Arthur Brooke en The Tragical History of Romeo and Juliet, 1562. Pero en cuanto a la fuente, antes de llegar al inglés, antes de llegar a la lengua inglesa de Romeo y Julieta, tenemos este magnífico volumen, este magnífico cajetín. Bueno, el cajetín no es lo que quiero mostrar. De hecho, el cajetín creo que voy a guardarlo en un cajón o algo parecido, porque al igual que las sobrecubiertas son una estupidez porque hay que protegerlas cuando deberían proteger al libro y no protegen nada, sino que hay que protegerlas a ellas, este cajetín, bueno, proteger protegerá, pero es que siempre me ha costado horrores sacar es que encaja tan perfectamente que luego no se pueden sacar los libros de él, así que creo que lo guardaré en un cajón. Lo importante no es el cajetín, observen este espléndido cajetín, sino estos dos volúmenes de Salerno Editrice, le storie di Giulietta e Romeo, de Angelo Romano. Esto es una colección de, bueno, aquí lo dice, la historia del trágico amor de Giulietta Capuletti, o Cappelletti, porque Cappelletti es el apellido real. Lo de Capuleto más bien viene por Shakespeare, y ya hemos visto que Lope de Vega usa Castelvin. La historia del trágico amor de Giulietta Capuletti o Cappelletti y de Romeo Montecchi es ahora parte integrante del imaginario colectivo gracias a la obra maestra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, 1597-1599, que es, espero, 1594-1595, es la cronología tradicional que sigo. En realidad fue, claro, en realidad fue primero Dante en el capítulo, en el canto sexto, en el sexto del Purgatorio, que primero habló de estas enemistades, lo que he dicho. Bueno, pues en estos dos volúmenes tenemos los textos de los tratamientos de la historia de Romeo y Julieta previos a Shakespeare y naturalmente previos a Lope de Vega, para que podamos juzgar qué se debe a Shakespeare y qué no. El primer volumen, bueno, como he dicho, en último término la obra procede de la fábula de Píramo y Tisbe, y en menor medida de la historia efesíaca de los amores de Abrócomes y Antía de Jenofonte de Éfeso. Pero lo que es la fuente real aparece casi como apéndice, aparece al final del tomo segundo, porque aquí solo hay textos en lengua vulgar, y para rellenar ese hueco aparece en una sección cuarta, como precedentes clásicos, una versión anónima de la Historia di Píramo e Tisbe, y eso sí, una traducción de Museo de Ero y Leandro también tienen algo que ver. Eso está en la página 697, pues tenemos una traducción del Ero y Leandro de Museo, pero nada de Jenofonte de Éfeso y nada de Ovidio, una versión vulgar de la historia de Ovidio, pero en versión anónima vulgar. Bueno, pues este primer volumen contiene, a lo mejor el índice viene en el segundo, ese invento estupendo. Por eso quizá el cajetín está tan apretado, porque si se pierde un volumen se pierde el índice de toda la obra. Bueno, ya está. En el segundo volumen está el índice general. Sección primera. La novela no está en orden cronológico, está en el orden, digamos, de importancia.
La novela de Luigi da Porto, que es el eje cardinal de las versiones de Romeo y Julieta. Imitaciones italianas de la novela de Luigi da Porto. Matteo Bandello, Gerardo Boldieri y Luigi Grotto. Matteo Bandello y Geraldo Matteo Bandello y Gerardo Boldieri, no sé si he dicho Gerardo, Matteo Bandello y Gerardo Boldieri tienen una obra así titulada Giulietta y Romeo. En realidad no, porque la de Matteo Bandello va sin título y la de Gerardo Boldieri es Giulia e Romeo. Por eso vemos a veces Romeo y Julia en algunas versiones, traducciones. Bueno, es Romeo y Julia. Giulia e Romeo. Como apéndice de esta sección primera, ejemplos de muerte aparente, sobre el tema específico de la muerte aparente, ejemplos de muerte aparente causada por somnífero. Genofonte de Éfeso, los amores de Ancia y Abrócomes. O sea, es un poco extraña la distribución. Bueno, no, es temática. El tema de la muerte aparente. Genofonte de Éfeso, los amores de Antia y Abrócomes. Chrétien de Troyes, Cliges, Giovanni Sercambi, De Pauco Sentimento Domini, Gentili Sermini, Andreoccio da Perugia, Masuccio Salernitano, Mariotto e Ganozza, Giovan Battista Giraldi Cinzio, que generalmente es... vamos, yo he leído ediciones en que la fuente de Romeo y Julieta de Shakespeare pasaba por ser exclusivamente Cintio, o sea, Giovan Battista Giraldi, cuyo seudónimo, cuyo nombre artístico literario de pluma era Cinzio, en italiano Cintio, con TH, con lo cual uno pensaba que se leyera, querría que se leyera en latín como nombre latino, pero bueno, como el latín se pronunciaba como el italiano, Gonzalo y Ágata, podemos decir. Sección segunda. Ejemplos de muerte aparente, imprevista y accidental. Y aquí tenemos Boccaccio, que es también fuente de Shakespeare. Giovanni Boccaccio, Filócolo. Giovanni Boccaccio, la historia de Gentile Catalina, no tiene tal título, pero es un cuento. Al igual que... aquí acaba. De Boccaccio hay 2 obras, ya está, ya es bastante. Anónimo, Storia di Ginevra degli Almieri. Matteo Bandello, otra vez, one more time. Gerardo, esta vez sí, Gerardo y no Gerardo, Gerardo ed Elena. Hortensio Lando, Niccolò e Lucina. Sección tercera. Ejemplos de amores infelices juveniles. Esto ya es bastante más amplio que lo de muerte aparente causada por somnífero. Giovanni Boccaccio, Girolamo e Salvestra, Masuccio Salernitano, Luisi e Martina, Leon Battista Alberti, Historietta amorosa fra Leonora de Bardi e Ippolito Bondelmonti. Anonimo, il pietoso caso di Ippolito e di Anora detto in rima. Anonimo, Giulia e Pruneo. Gasparo Visconti, de due amanti. Dui dice. Extraña forma. Sezione cuarta, precedenti classici. Ya está. Píramo e Tisbe, que viene de las Metamorfosis, pero aquí es una versión rimada anónima. Hiero y Leandro de Museo Nota, índices, etc. O sea, aquí está toda la historia clásica italiana, renacentista, incluyendo a Leon Battista Alberti, menos la sección francesa e inglesa, que es en último término lo que recibe Shakespeare. O sea, que aquí está casi todo. Angelo Romano, le storie di Giulietta e Romeo, Salerno Editrice, del año 1993. Estos 2 volúmenes. Bueno, esto en cuanto a las fuentes de Romeo y Julieta. En cuanto a la iconografía, vamos a ver cómo los representa Rockwell Kent. 313.
500, 300, 400... Mercader de Venecia, ¿será esto? No, esto es el Rey Juan. Madre mía, qué mal acaba el Rey Juan. 313. 313. Porilla, no, es una abreviatura de madre. 313. No, si hay un personaje que se llama... Bueno, vamos a ver, aquí está. La tragedia de Romeo y Julieta, pero solo viene Julieta en su balcón. Julieta en su balcón, claro. Julieta en su balcón, que ya hemos visto en la fotografía de la biografía ilustrada de Shakespeare. Julieta por Rockwell Kent. Hablando del balcón, a propósito del balcón, habría que ocultar por todos los medios a los alumnos la existencia de la malhadada Casa de Julieta de Verona, que si bien perteneció realmente a los Cappelletti, fue restaurada por Antonio Avena imitando los decorados de la versión cinematográfica de George Cukor de 1936, a su vez basados en Francesco Hayez. Giulia Adami, en una de esas maravillosas monografías urbanas de Newton Compton Editori, esos libros de cubierta roja que dicen todo lo que hay que saber de las ciudades italianas, de Incredibili Curiosità di Verona, se llama este libro, del año pasado, de 2020, intenta generosamente presentar que las reformas de Avena no son un falso, pero la cripta no puede considerarse otra cosa que un falso. Pero ese no es el problema de la Casa de Julieta, y que medievalismo romántico aparte es un edificio con vida, entonces es normal que las cosas cambien de sitio, que es lo que hace ante todo Avena. Eso no es el problema, sino que muchos lo han tomado por la estatua de Pasquino en Roma y han pegado mensajes por todas partes y, lo que es peor, chicles, lo que al margen de ser un atentado contra el patrimonio es una guarrada. Versiones cinematográficas, esto ya es otra cosa. Tengo aquí, por cierto, una caja, no un cajetín, sino, bueno, un cajetín de producciones de la BBC que anuncian: incluye libreto dedicado a la figura de William Shakespeare. Bueno, un libreto, bueno, pues sí, tienen un libreto, más bien, esto es un folleto, esto no es un libreto, es un folleto, que bueno, nos podemos poner las botas con lo que aquí se dice de William Shakespeare y de las representaciones. Bueno, dice eso, que en 1582 se casó con Anne Hathaway, hija de un granjero, con la que tuvo una hija en 1583 y dos mellizos en 1585, cosas interesantes, bueno, muy interesantes. A lo que vamos, esta selección de obras de la BBC incluyen Romeo y Julieta, que aquí está la producción, incluyen Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, que todavía no lo hemos visto, El Sueño de una noche de verano, que tampoco, y Mucho ruido y pocas nueces, y Macbeth. Yo creo que me voy a acordar de estas obras. Bueno, Romeo y Julieta, así la representan, es la producción de Cédric Messina, de 1978, con Alan Rickman, John Gielgud, Michael Hordern. O sea, sí, puede estar bien, podría estar bien con John Gielgud, aunque Gielgud es un poco oliveriano, es un poco también de ese estilo, de engolar sin venir a cuento, pero bueno, pasa por ser... No, es desde luego un buen actor. Aquí tenemos algunas escenas, hay ligera desnudez ocasional pero masculina, o sea, estos pezones no se censuran, las mamilas no se censuran, los pezones sí. Bueno, pues Romeo y Julieta, pero claro, esto no es mi recomendación. Más que la que, como hemos visto, muy influyente de Cukor, hasta el punto de modificar la realidad de la Casa de Julieta de Verona, y que la de Franco Zeffirelli de 1968, con menores de edad y desnudos, y menores de edad desnudos, aunque también ciertamente música de Nino Rota, habrá que convenir que la versión más adecuada para proyectar en las clases de secundaria es Romeo plus Juliet,
Romeo más Julieta, de 1996, de Baz Luhrmann, que parece pensada desde el principio hasta el final para verse en clases de institutos periféricos de todo el mundo. Tiene colorines, música moderna, a un Leonardo DiCaprio al que todavía no se le ha puesto cara de pan, a Brian Dennehy para que no parezca que es una película culta, y a Pete Postlethwaite para que sí lo parezca. Injusto criticar que a Leonardo DiCaprio se le esté poniendo cara de pan cuando a mí también, debido a lo difícil que es hacer ejercicio con este frío. Obras musicales. Seguramente sea la obra más o mejor musicada de Shakespeare desde el Romeo und Julie de 1776 de Georg Benda. Tenemos I Capuletti e i Montecchi de 1830 con música de Vincenzo Bellini y libreto de Felice Romani, que también Romani escribió el de la versión operística de Nicola Baccai de 1825. La sinfonía dramática Romeo et Juliette de 1839 de Hector Berlioz. Romeo et Juliette de 1867 con música de Charles Gounod y libreto de Gilles Barbier y Michel Carré. La fantasía obertura Romeo y Julieta de 1869 de Piotr Ilich Tchaikovsky y el ballet Romeo y Julieta de 1935 de Sergei Sergeyevich Prokofiev. De todas las obras muy meritorias que llevamos dichas, creo que la que mejor puede acercar a Romeo y Julieta a los alumnos es esta, Romeo y Julieta de Sergei Sergeyevich Prokofiev de 1935. Tiene una suite también, pero vamos, caramba, es algo que se puede poner a los alumnos. El ballet, una buena representación del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev. Tenemos también la música incidental para Romeo y Julieta de Dmitri Borisovich Kabalevsky de 1956, que sin duda alguna tiene muchísima influencia de la obra de Prokofiev, se parece mucho a la obra de Prokofiev. West Side Story de 1957 con música de Leonard Bernstein y libreto de Stephen Sondheim, que fue llevada al cine por Robert Wise y Jerome Robbins en 1961. En absoluto recomendable resulta la enormemente antidramática A Village Romeo and Juliet de 1907 con música de Friedrich Delius y libreto de él mismo y de su mujer, Jelka Rosen, sobre Romeo und Julia auf dem Dorfe de 1875 de Gottfried Keller, el novelista suizo, donde, como el tonto del proverbio, se acaba la ópera y la música sigue. Yo no he visto una ópera tan absurda como... Se mueren, acaba la acción y sigue la música ahí durante... Bueno, vámonos ya, ¿no? Pero no, la música sigue. Es la típica... Hay mucha música sobre Shakespeare, escrita por ingleses refinados y pedantes, muchos dirigidos por Beecham, que no tiene demasiado... Para mí ningún interés, desde luego, para mí ningún interés. Pero bueno, lo cito porque mi gusto no es un patrón universal y hay quien puede considerarlas interesantes, bellas, didácticas no, eso desde luego, didácticas no. Ricardo II, de 1595-1596, aquí no hay versión, vale. Ricardo II, vamos a que nos enseñe Kent, Rockwell Kent, su Ricardo II. Venga, enséñanos el Ricardo II. La tragedia de... Antes me ha salido por casualidad, pero esto es como el libro de arena, es muy difícil. 351. Ricardo II tiene como fuentes, evidentemente, a Holinshed, la segunda edición de Holinshed, de 1587, a Edward Hall, o sea que ya ha sido fuente en obras anteriores, Samuel Daniel, The Civil Wars Between the Houses of Lancaster and York, esto es un poema épico, y quizá la obra anónima, The First Part of Richard II, anónima, ¿qué diablos? Es anónima, que se conoce más por el nombre de Thomas of Woodstock,
O sea, más que la primera parte de Ricardo II se conoce por Thomas of Woodstock. La primera parte de Ricardo II, Thomas of Woodstock, pero se conoce más por Thomas of Woodstock. Y así representa en la cárcel a Ricardo II Rockwell Kent. Versiones cinematográficas recomendadas. La versión de Rupert Gould en The Hollow Crown de 2012, aunque la edición... Perdón, un segundo, que esto se ha desencajado, pero tiene fácil medicina. Aunque la elección, decía, de Ben Whishaw, encasillado en papeles homosexuales con discursos apologéticos poco convincentes, aunque más que los de Timothée Chalamet, hacen pensar que han acertado en el ordinal, pero no en el nombre, porque lo representan como si fuera Eduardo II, complaciéndose en la pintura de un San Sebastián. Eso la verdad no sé a qué viene, y me parece que viene simplemente de la elección de Ben Whishaw, pero no se corresponde con el espíritu de la obra. El sueño de una noche de verano, 1595-1596, según la cronología tradicional. Esto está un poco asimétrico, pero a estas alturas yo también lo estoy. De esto sí hay versión en este recopilatorio de la BBC, en versión de Jonathan Miller en 1981, y eso es interesante, con Helen Mirren. O sea, Helen Mirren, cuidado, esas son palabras mayores, atención, Helen Mirren. Ahora bien, las imágenes no... En fin, juzgue el espectador, juzgue el lector, a ver qué le parece esto como montaje. Es más, estoy violando las normas del encuadre. Esto no lo haría yo si estuviera detrás de la cámara. Y estando delante tampoco lo debería hacer, porque sabemos que lo que tendría que hacer en todo caso sería usar el zoom. Eso es. Juzgue el lector, el espectador. Bueno, y hay más. Fuentes de El sueño de una noche de verano, que me he ido a lo cinematográfico. Edmund Spenser, en su Epitalamio, 1595, cuya mención en la obra ayuda a datarla. Pero en general, y aparte de las... Vamos, más que cita, alusión, referencia. En general, y aparte de las fuentes derivadas de la fábula de Píramo y Tisbe, ya expuestas en la Doma de la Bravía y en Romeo y Julieta, claro, también es importante Píramo y Tisbe en Romeo y Julieta. Vale para todo, es como el cerdo, se aprovecha todo. Se trata de una obra enormemente original, lo que no ha gustado a muchos críticos. A Samuel Pepys no le gustó... Pepys, ¿verdad? El señor Pepys, no le gustó el texto, pero sí la representación que tuvo ocasión de ver. Pero claro, puede ser también que hubiera morcillas, no lo sé. Le pareció que el texto no era para mucho, pero le encantó la representación. Por contra, William Hazlitt consideró que la poesía del texto se convertía en una burda farsa si se llevaba a las tablas. Y ahora sí, versiones cinematográficas recomendadas de El sueño de una noche de verano. Tenemos una muy meritoria versión de Hans Neumann, Ein Sommernachtstraum de 1925, pero la canónica y una de las películas más importantes que se han rodado nunca sobre Shakespeare es una producción de Estados Unidos, dirigida por Max Reinhardt y William Dieterle, que se había ido a Estados Unidos, y es una coproducción que abraza a Alemania y Estados Unidos en un tiempo en el que ya gobiernan los nazis. Midsummer Night's Dream. Por cierto, que las primeras ediciones se escriben Summer con O. Midsummer Night's Dream, de 1935. Midsummer Night's Dream, de 1935. Como Soma en alemán. Una de las películas más importantes, como digo, de la filmografía shakespeariana, que despertó la vocación
del actor José Luis López Vázquez y de otros muchos artistas, y que asentó el prestigio de los directores teatrales alemanes, de lo que la emisión de un sello de correos de la República Democrática Alemana dedicado al montaje del Sueño de una noche de verano por Walter Felsenstein, da buena prueba. Walter Felsenstein. Otra versión cinematográfica a tener en cuenta es la de Jiří Trnka, Sen noci svatojanské, de 1959. El sueño de la noche de verano. Es una película checoslovaca de 1959 con marionetas. Pero que nadie espere una breve fantasía que simplifique Shakespeare para los niños, pues se trata de toda la obra representada por marionetas checoslovacas con un narrador, así que no es recomendable para proyectar en clase. Pero tampoco lo es Bottom's Dream, El sueño de Bottom, de 1983, de John K. Maker, una breve fantasía que simplifica la obra, pero no ayuda a entenderla. Tampoco es muy buena. Rita Gillespie, Around the Beatles, en 1964, Reino Unido, ITV, donde la directora, bueno, esto es divertido, la directora hace representar a los Beatles la fábula de Píramo y Tisbe. Elijah Moshinsky, en Midsummer Night's Dream, de 1981, Reino Unido, BBC. Es un poco posterior a... ¿Dónde lo he dejado? Es un poco posterior, así aquí, a esta que es de 1900... Ah, no, un segundo, esta es la misma. 1981... ¿O qué pasa? ¿Que hicieron varias? Bueno, no lo sé, me deja perplejo. Esta es la producción de Jonathan Miller, pero la de Moshinsky es de 1981. Entonces esta es la de Moshinsky, qué decepción. Me habían hablado de ella como una obra casi psicotrópica. Bueno, lo dejo entonces, dejo lo de recomendar a Moshinsky. Sí, creo que puede ser esta, pero madre mía. Bueno, puede ser más curioso que... Yo no me arriesgaría a afirmar que no pueda haber un motín si se pone esta obra en clase. Además de estas versiones tenemos Sommarnattens Liende, de 1955, de Ingmar Bergman, Sonrisas de una noche de verano, y su imitación es Midsummer Night's Sex Comedy de 1982 de Woody Allen, que obviamente, la comedia sexual de una noche de verano, que obviamente no son instructivas y tampoco son demasiado divertidas. En cuanto a música, tenemos The Fairy Queen. No tiene que ver, parece que estaba musicando a Spencer, pero no. The Fairy Queen, de 1692, con música de Henry Purcell, y un libreto anónimo, pero que se basa en el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y yo tenía, la tenía por aquí, ha desaparecido, tenía una versión, un montaje, una versión operística de esta obra en algún lugar. Aquí, bien, con las versos. Vale, aquí está. The Fairy Queen, ópera en 3 partes, cantada en inglés, está inspirada en El sueño de una noche de verano, a pesar de lo que podría pensarse por su título, o que yo sepa, vamos. Tampoco se parece mucho, es bastante libre. Hay libretillo dentro. Y ahora que caigo, esta colección venía también con unos pequeños libros. Bueno, empieza con una mascarada. No, tampoco se dicen muchas cosas. Viene... nada, es la versión de Queenie Sachs, dirigida por David Putney, con Yvonne Kenney, Thomas Randall, Simon Rice, 1995. No es que no la haya visto, ni que es que la vi hace mucho y ya no me acuerdo, pero es cierto que el parecido con El sueño de una noche de verano no lo vi por ninguna parte. A ver si me la han colado los que siguen al Oxford
al Oxford Shakespeare y sus fuentes. Y desde luego mucho